Hola, muy buenas familia, bienvenidos a otro vídeo más del canal Círculo Friki. Esta vez para presentaros un pequeño gran juego de cartas como es Skull King. Seguramente muchos de vosotros ya lo conoceréis, es un juego que no es nuevo, pero a nosotros nos encanta y nos apetecía hacer una reseña y un cómo se juega de este juego para que aquellos que no lo conozcáis aún, pues lo conozcáis un poquito más. Es un juego que, como he dicho, a nosotros nos encanta, que lo jugamos mucho, que tiene además la extraña cualidad de gustar a público más jugón y a público más iniciado. Y bien, para aquellos que no lo conozcáis, pues nada, deciros que es un juego, como he dicho, muy interesante, muy económico también, compuesto solamente de 66 cartas y una libretita, que luego os explicaré para qué sirve esa libretita. Y bien, os explico un poquito la mecánica. Básicamente, entre los jugadores se jugarán manos de cartas, ¿vale? Un juego en ciertos aspectos parecido a la brisca, en el cual el que tenga el mejor triunfo, bueno, no sé cómo se llama en castellano, la carta más alta, pues sería el que se llevaría esa mano. O en este caso, el juego de Skull King, las instrucciones nos habla de bazas, no de manos, pero bueno, vendría a ser lo mismo. Entonces, la gracia de este juego, a diferencia de la brisca, que es el juego más clásico, es que los puntos sí que se pueden hacer mediante ganar esas manos, pero la principal gracia es que los puntos se ganarán en base a las apuestas que hagamos de las bazas que creamos que vamos a ganar, ¿vale? Es decir, que si se juegan dos bazas y yo apuesto dos, pues yo ganaré puntos. Si no gano esas dos bazas que yo he apostado, en ese caso restaría puntos. Básicamente se irán jugando rondas de la primera hasta la décima y el jugador que tenga más puntos sería declarado ganador de la partida. Un juego para 2 hasta 6 jugadores con una edad recomendada a partir de 8 años y con una duración aproximada de unos 30 a 45 minutos. La caja nos indica 30, pero sí es cierto que en partidas a 6 jugadores es muy fácil que la partida se nos vaya a 45 minutos sin contar el AP eventual de algún jugador. Dicho esto, os cambiamos de plano y os explicamos un poco más en detalle la mecánica del juego y las rondas de juego. Hecho el cambio de plano y antes de hablar sobre la secuencia de la ronda de juego, os hablaremos de la jerarquía de las cartas. Hemos dispuesto las cartas desde la que tiene menos valor hasta la que tiene más valor. En primer lugar, nos encontramos con la carta de la bandera blanca. Esta carta nos asegura la derrota siempre, a no ser que todo el mundo juegue bandera blanca y la nuestra sea la última. En ese caso ganaríamos la mano, pero sería una situación muy puntual y muy excepcional. Y os preguntaréis por qué nos interesará perder. Pues bien, en caso de hacer apuestas a la baja, que luego veremos cuáles son los beneficios de hacer apuestas a la baja, pues esa carta nos vendría perfectamente para perder esa baza. En segundo lugar, nos encontramos con las cartas, digamos, normales. Tanto la azul como la amarilla como la roja tendrían el mismo valor. Son cartas normales con una puntuación que va del 1 hasta el 13, si no me equivoco. Y nada más. En tercer lugar tendríamos las cartas negras, que estas serían como un triunfo. Es decir, que las negras siempre estarían por encima de las cartas de color. También se consideran cartas normales, pero que tienen más valor que las cartas rojas, amarillas o azules. Y ya luego nos encontramos con una serie de cartas especiales. Decir que tanto la bandera blanca como la sirena, los piratas y el Skull King se consideran cartas especiales. Luego en la ronda explicaremos por qué tienen esa consideración y qué conlleva ello, ¿vale? En cuanto a la sirena ganaría a las cartas negras, a las de color y lógicamente a la bandera blanca. Luego por encima de la sirena tenemos los piratas. Los piratas ganarían, como hemos dicho, lo mismo, ¿vale? Ganarían a la sirena, al palo negro, al palo rojo, amarillo y azul y a la bandera blanca. Luego tenemos una carta especial que es la Scary Mary, ¿vale? Que si os fijáis aquí arriba tiene la bandera blanca. Nosotros al momento de jugarla podemos decir si queremos que sea un pirata o si queremos que sea una bandera blanca, ¿sí? Luego, ya por último, tenemos el Skull King, el cual ganaría
a los piratas, a la sirena... Bueno, perdón, a la sirena no, ahora explicaremos por qué. El Skull King ganaría a los piratas, al palo negro, a los palos de color y a la bandera blanca. Pero antes os he hecho una pausa, y es que en este caso, ¿vale? Hay aquí un triángulo vicioso. Y es que si se encuentran la sirena y el Skull King, el juego nos dice, bueno, que el Skull King se enamoraría de la sirena y la sirena ganaría el Skull King. Si os fijáis, estas dos cartas tienen aquí el símbolo de las moneditas. Estas nos darían puntos extra, que luego lo explicaremos con más detalle, ¿vale? Entonces, en el supuesto caso de que en una misma jugada tuviéramos pirata, Skull King y sirena, siempre ganaría la sirena, porque se entiende que el Skull King, que primero se jugaría un pirata, que el Skull King capturaría al pirata y que a su vez la sirena capturaría el Skull King. Esta sería la jerarquía de las cartas. Y ahora sí, pasamos a hablaros sobre la ronda de juego y la secuencia. Pero antes de ello es importante recalcar y explicar el concepto ronda y el concepto baza. Como hemos dicho al principio, el juego de Skull King se compone de 10 rondas, se jugarán 10 rondas, pero en cada ronda se jugarán un número de bazas determinado. Muy sencillo, en la ronda 1 se jugaría una baza, es decir, que cada jugador tendría una sola carta. En la ronda 2 se jugarían 2 bazas, en la 3-3, en la 4-4, hasta llegar a la 10, que se jugarían 10 cartas. Es decir, que cada ronda está compuesta por el número de cartas de ese número de ronda. ¿Sí? Muy sencillo. A partir de aquí, ¿cómo se desarrollarían las rondas de juego? Muy sencillo. Vamos a poner, por ejemplo, que nos encontramos en la ronda 3. Por lo tanto, repartiríamos 3 cartas a cada jugador, tal que así. Entonces, repartidas estas cartas, el jugador inicial sería el que hubiera ganado la baza anterior, la última ronda de juego jugada. Les voy a poner aquí que se vean un poquito mejor, ¿sí? Entonces los jugadores pondrían todos la mano en la mesa y en el momento que todos los jugadores tengan el puño en la mesa, dirían ron, ron, ron. Y al tercer ron levantarían el número de dedos que creen que van a ganar. Si yo, por ejemplo, tuviera 3 cartas y las tengo buenas, en este caso, por ejemplo, las tengo muy buenas, tengo una sirena y tengo un pirata, pues fácilmente podría apostar que ganaré 2 bazas. Por lo tanto, yo haría ron, ron, ron y sacaría 2 dedos. Aquí entonces cogeríamos, apuntaríamos los nombres aquí arriba, que los tendríamos apuntados, y en la ronda 3 aquí apuntaríamos el número de bazas que han apostado cada jugador. Hay veces en que los 3 jugadores pueden ganar y pueden acertar, y hay veces que, bueno, que pueden acertar unos y fallar otros. Esta es parte de la gracia del juego. Entonces, es importante saber quién va a iniciar la jugada, porque normalmente esa persona que va a empezar va a marcar el palo, ¿vale? ¿Qué quiere decir marcar el palo? Imaginaros que yo tengo, como hemos dicho, estas cartas y yo inicio con este 1 rojo, ¿vale? Entonces, el palo que marca sería el rojo. Si los demás jugadores tienen rojo, están obligados a jugar rojo. Aunque tengan una negra, ¿vale? O otra carta, están obligados a jugar rojo. A no ser que tengan una carta especial. Como hemos dicho antes, ¿cuáles eran esas cartas especiales? Pues la sirena, el pirata, el Skull King, que lo tenemos en el mazo, o la bandera blanca, ¿vale? Si este jugador, por ejemplo, en este momento no le interesara ganar la baza, pues podría jugar la bandera blanca sin ningún problema. Aparte de que, en este caso, tampoco tiene roja. Por lo tanto, si no tuviéramos roja, entonces sí estaríamos liberados de esa condición y, por ejemplo, podría tirar esta negra que le daría la victoria, porque las negras, como hemos dicho antes, están por encima de las rojas. Pero en este caso, este tercer jugador que tiene 2 rojas, aunque tuviera una negra, estaría obligado a jugar una roja, ¿vale? En este caso podría escoger la que él quisiera y como quedaría por encima del 1 rojo, pues se llevaría él la baza. Puede ser que le interese en un momento dado o puede ser que no. Entonces hemos dicho que este jugador jugaba con esta y con esta misma, ¿vale? En este caso, este jugador, ¿sí?, se llevaría esta mano, la separaríamos aquí y la dejaríamos boca abajo para saber que lleva una baza ganada. Se jugaría la siguiente ronda, que en este caso, como ha ganado este jugador, empezaría este. Tiraría la negra y entonces yo podría tirar cualquiera de estas dos, esta misma, y él tendría que jugar
esta negra obligatoriamente, pero como tiene el pirata y hemos dicho que era una carta especial, pues podría tirar pirata si le interesara ganar esa baza, ¿vale? Como hemos dicho antes, la dejaríamos aquí apartada, empezaría este jugador y jugaríamos esto así, ¿vale? Marcaría el palo negro, si tuviéramos negro tendríamos que jugar negro, como hemos dicho antes, ¿sí? El color que sale al principio es el que marca el palo, ¿sí? En este caso quedarían las apuestas 1, 1, 1, se pasaría a hacer el recuento de quién ha ganado, ¿sí? Y se procedería a contar los puntos. ¿Cómo se cuentan los puntos? Muy sencillo. Si hemos acertado el número de bazas que hemos apostado, ¿vale? Ganaríamos 20 puntos por cada baza acertada. Si yo hubiera puesto 2 bazas y he acertado 2 bazas, ganaría 40 puntos. 20 puntos por 2 bazas, 40 puntos. Por el contrario, si yo he fallado, si por ejemplo he dicho que iba a ganar una y he ganado 2, o al revés, he dicho que iba a ganar 2 y he ganado una, tanto si es por encima como si es por debajo, por cada punto de diferencia que haya fallado, me restaría 10 puntos, ¿sí? En este caso, si yo hubiera dicho 2 y como es el caso, he ganado solo una, pues perdería 10 puntos. Es decir que en la ronda 3 pues perdería 10 puntos, estaría 10 puntos negativos. Por lo tanto, tenemos 3 formas de puntuar en Skull King. La primera, en base a los aciertos. Como os he dicho antes, por cada acierto que yo haga, lo multiplicaría por 20 puntos. Si yo he hecho 2 aciertos, 20 puntos, es lo que he explicado antes. Luego podemos puntuar en base a ir a 0 puntos, ¿vale? Si yo digo que voy a 0 puntos, multiplicaría los aciertos, la ronda de juego por 10. Es decir, que si yo en la ronda 1 digo que voy a 0 y hago 0, ganaría 10 puntos. Multiplicaría ese número de ronda por 10 puntos. Si lo hago en la ronda 5 y hago 5 aciertos no. Si hago un 0 en la ronda 5, serían 50 puntos. Y si lo hago en la 10, pues serían 100 puntos. Lógicamente, cuanto más alta es la ronda de juego, más difícil es. Por lo tanto, es importante tener una mano muy mala, o que me permita hacer eso, e intentar ir a ese 10. Pero normalmente la ronda 10 es bastante complicado, pero si te salen las cartas malas, se puede intentar. Pero si fallamos, es decir, esto es todo o nada. Igual que en la otra, en base a los aciertos, solamente restaríamos 10 puntos, aquí es a todo o nada. Es decir, que si yo digo en la ronda 10 que voy a hacer un 0 y hago 1, pues restaría 100. Dejaría de sumar 100, pues que restaría 100. No restaría como en el caso de los aciertos que restaría 10 puntos. No. En este caso serían 100 puntos de menos. Por lo tanto, tenemos que estar muy seguros y muy convencidos de que podemos sacar ese 0. Y la tercera forma que tenemos de puntuar es cuando se ve involucrado el Skull King. ¿Por qué digo cuando se ve involucrado el Skull King? Muy sencillo. Antes hemos dicho que Skull King ganaba a los piratas, ¿cierto? Pues por cada pirata capturado por el Skull King, el jugador que le hubiera jugado se llevaría 30 puntos siempre y cuando, 30 puntos por pirata capturado, siempre y cuando acierte el número de bazas. Es decir, que si luego no lo acierta, no se llevaría estos puntos, ¿sí? Pero, si hubiera la sirena, ¿sí? Capturar el Skull King gracias a la sirena, el jugador que hubiera jugado la sirena se llevaría 50 puntos. Es decir, que para que haya puntos extra, siempre tiene que estar el Skull King en juego. Ya sea bien porque ha capturado a un pirata, o ya sea bien porque ha sido capturado por la sirena. Repito, igual que en el caso anterior, siempre y cuando acierte el número de bazas que ese jugador haya pronosticado. Así se irían sucediendo las diferentes rondas de juego, anotando en la libreta las puntuaciones positivas o negativas de cada jugador en cada ronda, y el jugador que llegara a la 10ª ronda con la mayor puntuación sería el ganador de la partida. Dicho esto, ahora vamos a hablaros sobre los pros y las contras de Skull King, es decir, lo que más nos gusta y lo que menos nos gusta de Skull King. En primer lugar, lo que más nos gusta es la originalidad. A ver, la mecánica de apostar no es nueva, y la mecánica de ganar manos en base a la carta más alta tampoco,
pero sí que lo hace especial el hecho de puntuar en base a las apuestas de las manos ganadas, ¿vale? Eso nos parece un aspecto muy original, muy a tener en cuenta y que al menos a lo mejor hay algún otro juego que es parecido, no lo sé, al menos yo no lo conozco y por lo tanto a mí es un aspecto que me gusta mucho, esa originalidad en cuanto a la mecánica. Luego está el tema del precio, que os lo he comentado antes. Es un juego muy económico que en el mercado estará aproximadamente por unos 10 euros. Ahora, en este preciso momento, no sé si estará en el mercado o no. Sí que es un juego que va a rachas, que hay veces que está descatalogado y que no se encuentra, y hay veces que lo vuelven a reeditar y vuelve a salir al mercado. Si os interesa, pues buscadlo por las diferentes tiendas. Os aconsejamos comparadores como Ludonauta o Mueve Cubos, que os ayudarán a encontrar una tienda si hay disponibilidad en alguna y a encontrar siempre el precio más barato. Pero es un juego que suele estar en torno a los 10 euros, muy económico. Luego tenemos el tema de que es, como he dicho antes, muy fácil de sacar a mesa. Lo podemos ver con público más jugón y con público menos jugón, y que extrañamente gusta mucho a los dos tipos de jugadores. Es algo que no siempre suele darse, y en este caso, al menos con mis grupos de juego, sí se suele dar. A ver, hay que tener en cuenta que es un filler y es un juego para entre partidas, es un juego de corta duración, pero aún así pienso que en este aspecto es ideal, ya que además es muy fácil de explicar y de sacar a mesa y fácilmente pues lo puede entender cualquier público, sea jugón o no sea jugón. Y luego, por último, tenemos el tema de la puntuación exponencial. ¿Qué quiero decir lo de la puntuación exponencial? Lógicamente, en la ronda 1 solo jugaremos una mano, por lo tanto, la puntuación que podremos tener como mucho es de apostar a 0 o apostar a 1, que nos darían 10 puntos o 20 puntos, o si luego hay algún pirata o alguna sirena, capturada por un Skull King, pues podríamos tener esa puntuación extra. Pero raramente en las primeras rondas se consiguen grandes puntuaciones, y es que cuanto más alta es la ronda, más fácil es el hecho de poder obtener mayor puntuación. Por lo tanto, es un juego que nos permite ir perdiendo en la quinta ronda. Si somos 6 jugadores, nos permite perfectamente ir últimos en la quinta ronda y acabar ganando en la 10. Es algo que yo he vivido, que a mí me ha pasado en las dos bandas, es decir, de ir perdiendo y acabar ganando, o de ir ganando y acabar perdiendo. Por lo tanto, es un juego que te permite engancharte incluso en la última ronda, que eso también pasa mucho, de que se llega bastante igualado y en la última ronda pues hay alguien que a lo mejor va a 0 y la acierta o no, o hay gente que es más conservadora y apuesta más a lo seguro. En todo caso, es un juego que te permite reengancharte. Cuanto más alta es la ronda, como he dicho, pues mayor puede ser la puntuación y por lo tanto aún puedes tener posibilidades de victoria incluso en la ronda número 10. En cuanto a las contras, poca cosa que decir. Antes os he dicho que es un juego que nos gusta muchísimo y por lo tanto pocos fallos le vemos. No obstante, sí hay un par de cosas que a mí personalmente me chirrían un poco. Por ejemplo, es el hecho de que la caja nos indica que es un juego a partir de 2 jugadores. Y ciertamente, a ver, ¿se puede jugar a 2 jugadores? Sí se puede jugar. ¿Tiene alguna gracia jugar a 2 jugadores? Pues la verdad es que poca. Es un número de jugadores al cual yo no recomiendo jugarlo. ¿Se puede jugar? Sí, pero no tiene gracia ninguna. En cambio, ya a partir de 3 jugadores sí que resulta un juego muy divertido. Por lo tanto, yo una de las cosas que cambiaría de este juego es que indicaría directamente que es un juego a partir de 3 jugadores. Esta es la primera cosa. Y la segunda es el tema de la duración. A ver, si es un juego al que ha jugado todo el mundo y todo el mundo lo conoce y tiene clara su mano o lo que va a apostar, pues perfecto. Pero si estamos en partidas a 6 jugadores y hay gente que tarda excesivamente, eso nos pasa en todos los juegos, pero sí es cierto que es un juego de ir rápido. Se van jugando las cartas rápidamente, se ganan bazas constantemente y es un juego que hay que ir rápido. Pero cuando nos encontramos con algún jugador con una AP, ya sé, eso nos pasa en todos los juegos. Pero especialmente a mí en en las últimas rondas,
pues se me hace un poco largo, a 6 jugadores, ¿vale? Incluso a veces sin AP, ¿vale? Entonces, entiendo que se juega a 10, ¿vale? Creo que es un número óptimo, ¿vale? Para jugar a todos los jugadores, pero a mí a veces las últimas 2 rondas, teniendo en cuenta que se juegan muchas más bazas y teniendo en cuenta que es un filler, que es un juego rápido y sencillo, a mí a veces se me hace un poquito larguito. Entonces, a lo mejor, no sé, tampoco quiero aventurarme a hacer cambios en el juego, pero sí que, no sé, en el caso de 6 jugadores, yo al menos las 2 últimas rondas me sobran un poquito a veces, en ocasiones. Es algo un fallito muy puntual, pero sí que es verdad que cuando juego un filler de este tipo me gusta que sea máximo media hora. Y cuando este se alarga unos 45, pues me cansa un poco, ¿vale? Es la única cosa que no me gusta de este juego y que cambiaría. Y hasta aquí la reseña y el cómo se juega de Skull King. Ya sabéis que si os ha gustado, danos un buen like, eso siempre nos ayuda muchísimo. Suscribiros al canal, activad la campanita para estar al corriente de cuando subimos vídeo y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.